Pues es un gusto para mí poder presentar a ustedes esta sesión académica que está a cargo de la Asociación Mexicana de Retina y que hemos titulado Opciones actuales y tendencias en el manejo de neovascularizaciones coroideas. Este es un tema, como van a ver, que está cambiando los conceptos de manera muy rápida y cotidiana. Están habiendo nuevos participantes como opciones terapéuticas, pero sobre todo probablemente lo más que está cambiando y se están introduciendo los nuevos conceptos es cómo debemos de tratar a estos pacientes, que va mucho más allá del simple hecho de inyectarlos esporádicamente como normalmente ocurre. Y para ello contamos con un grupo de miembros de la Asociación Mexicana de Retina con muchísima experiencia en este tema y dentro de ellos destaca por su experiencia en coordinación y sacar, digamos, lo importante de las sesiones al doctor José Dalma, quien de manera muy amable ha aceptado participar como el coordinador de esta sesión. Y también vamos a contar con la participación del doctor Sergio Rojas Juárez del Hospital Oftalmológico de Nuestra Señora de la Luz, de la doctora Valentina Franco y del doctor Rodríguez Loaiza, a quien les pido por favor que pasen acá adelante a la mesa redonda, y sin más le dejo la palabra al doctor Dalma. Hola, buenas noches a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Antes que nada, gracias Hans por la invitación a participar aquí, al doctor Ramírez por su amable invitación y permitirnos compartir con ustedes algunas ideas sobre las tendencias actuales en el manejo de la neovascularización coroidea. También quiero agradecer a los ponentes, que el doctor Fromo ya los presentó, que aceptaron sujetarse aquí a mis preguntas y a mis casos y a mis insistencias. Nada más como datos de introducción. Sabemos que la neovascularización coroidea es una respuesta patológica, desgraciadamente bastante común en varios procesos que afectan a la retina, pero cuyo común denominador es un daño a la membrana de Bruch y en cierta forma la presencia alterada de algunos factores de crecimiento que hace que estos vasos sanguíneos se estimulen y empiecen a crecer donde no deben. Desgraciadamente esto frecuentemente lleva a una baja importante de visión. Curiosamente la fobia tiene cierta atracción por estos vasos y entonces frecuentemente se afecta. Es una patología bastante común, asociada a múltiples enfermedades como la degeneración macular, probablemente es la más común de todas, las miopías patológicas, estrías angioides, cicatrices inflamatorias, etcétera. Ustedes pueden pensar otras 20 causas probablemente asociadas a neovascularización coroidea. Hoy en día tenemos múltiples sistemas que nos permiten hacer el diagnóstico, desde la oftalmoscopía, angiografías, con fluoresceína, con berendiosanina, OCT, etcétera. Y como primera pregunta al panel, me gustaría que me dijeran qué impresiones tienen sobre qué métodos diagnósticos son aún válidos, cuáles se pueden usar, cuáles se deben de usar, cuáles prefieren ustedes y cuándo hay que pedirlos. Valentina, si quieres empezar con esto. Bueno, yo creo que todos los métodos diagnósticos son válidos. Si vemos un fondo de ojo y lo vemos con una retina edematosa, con presencia de sangrado, bueno, es algo completamente válido hasta la fecha, una foto de fondo de ojo. Evidentemente la fluorangiografía también nos da muchísimos datos. El OCT también como coadyuvante a la fluorangiografía en el diagnóstico y como seguimiento me parece bastante bueno. Doctor Rojas, Sergio Rojas, ¿cómo defines? O sea, te llega un paciente, se queja de metamorfopsias, le dilatas la pupila, ves que tiene algo en la fobia, ¿cuál es tu metodología? O sea, ¿les pides todo de un jalón? ¿Qué estudios le pides? ¿En qué orden? Pues muchas veces las lesiones maculares son muy evidentes cuando hay la presencia de sangre. Cuando solamente hay la presencia de suero o líquido subretiniano, muchas veces pueden pasar inadvertidas. Aún así el paciente lo esté dando el aviso al médico de que tiene una patología macular. Entonces, bueno, obviamente la oftalmoscopía con un lente de no contacto o de contacto que tenga una magnificación grande, arriba de 60 dioptrías,
creo que es la primera parte ideal, o sea, que podemos explorar claramente la mácula con cualquiera de estos lentes. Si nosotros tenemos una sospecha, yo creo que en la actualidad y viviendo en grandes ciudades siempre tenemos que ayudarnos de la tecnología. La primera herramienta quizás que da más datos para poder fundamentar un diagnóstico quizás es la fluorangiografía, porque la fluorangiografía nos da idea del patrón coroideo y del patrón vascular de la retina. Entonces, quizás de primera intención, la fluorangiografía es una aliada primaria en la que podamos tener una singular idea de lo que está sucediendo. El OCT sirve para, más que nada, para hacer una demostración al paciente de lo que le está sucediendo y poder cuantificar el daño en diámetro, en micras o en volumen volumétrico. Pero no nos da un aporte etiológico. Es más difícil que podamos marcar una etiología mediante el OCT. Entonces, por eso el estudio clínico y la fluorangiografía quizás son mi primer indicio para detectar una patología. Y el OCT casi siempre viene para poder iniciar el tratamiento y tener una pauta de inicio y después tener un rango de seguimiento. Doctor Ramírez, en esta época donde el tratamiento básico, y ahorita vamos a discutir eso, pero se aparece un paciente de 75 años con metamorfopsias, se asoma al fondo, tiene una pequeña hemorragita, tiene una zona de retina edematosa, etcétera, y el tratamiento básicamente hoy en día son los antiangiogénicos. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de pedirle una angiografía o un OCT si ya sabemos el diagnóstico y el tratamiento no es que necesitemos así datos muy particulares de la anatomía al respecto, o si los necesitamos o para qué los necesitamos? Pues lo que pasa es que a veces cuando hay algunas lesiones medio sospechosas o difíciles de diagnosticar, como dice Sergio, y la fluorangiografía es muy importante y sobre todo para el seguimiento, al igual que el OCT. En lo particular yo prefiero más la angiografía que el OCT para el seguimiento de los pacientes, ya que la angiografía nos da ciertos datos de filtración, de actividad, cosa que el OCT no nos dice. El OCT nada más nos habla de que tenemos líquido o sangre asociado, que muchas veces eso no es necesariamente actividad. Podemos tener lesiones que ya crónicas con atrofia del epitelio pigmentado dañado, que ya no va a haber una absorción evidente del líquido, y a veces podemos tener líquido ahí de forma crónica. En cambio la angiografía nos da el patrón de que ya está esa lesión cicatrizada. Entonces yo creo... Pero me está diciendo que en casos donde hay duda en el diagnóstico estoy de acuerdo, pero si no hay duda en el diagnóstico, o sea, si se ve la mácula, se ve sangre, se ve líquido ahí, se ve lastimado, se ve drusa, o sea, realmente no hay duda en el diagnóstico, todavía es válido con todo y eso justificar pedir una angiografía y un OCT. Sí, yo creo que sí. Simplemente para seguimiento y demostrarle a nuestro paciente cómo va su evolución. Pepe, yo creo que siempre que tengamos alguna lesión macular, de la forma clínica no podemos tener una absoluta seguridad de que está sucediendo lo que tú intuyes, ¿no? Aunque la experiencia sea muy vasta, creo que hoy por hoy debemos de reforzarnos o apoyarnos en estudios que nos ayuden a confirmar nuestro criterio diagnóstico. Y no decir, pues yo le vi sangre y pues ahora lo voy a inyectar porque ya le vi sangre. Puede ser un miope, puede tener un Lacker crack y no tener otra cosa más que una fractura coroidea que no tiene ninguna alteración neovascular que esté iniciándose. Okay. ¿Quieres decir algo, Valentina? Sí, bueno, hay otra cosa que los tratamientos con antiangiogénicos son tratamientos largos, caros. Son padecimientos que ponen en riesgo la visión del paciente, la visión central. Entonces, en mi opinión, sí es importante tener al menos una fotografía de fondo de ojo en el expediente para poder corroborar el diagnóstico a largo plazo y protegernos en cuanto a una demanda o algún caso médico legal. Ok, gracias. Obviamente, como tratamiento de estas lesiones se han propuesto múltiples opciones y han ido cambiando en el tiempo. Primero no les hacíamos gran cosa, cuando apareció el láser las fotocoagulábamos, inclusive en la mácula. Después apareció hace prácticamente 10 años la terapia fotodinámica, que nos daba una ventaja sobre la fotocoagulación,
se han descrito que los esteroides funcionan y hoy en día probablemente los antiangiogénicos son la base del tratamiento actual de las neovascularizaciones coroideas, y se han descrito, otras están mencionadas ahí. Dentro de los fármacos antiangiogénicos que contamos hoy en día está el pegaptanib, que creo prácticamente no se usa, el bevacizumab y el ranibizumab, que son el tronco, digamos, que sostiene hoy en día los tratamientos, y probablemente muy pronto tengamos el aflibercept, que espero que esté en el mercado en México pronto. En Estados Unidos ya salió al mercado hace ya unos meses. ¿Pueden explicar más o menos o qué diferencias ven entre estos fármacos en su experiencia? Todos ustedes han usado el Avastin y el Lucentis, perdón que use los nombres comerciales, pero es mucho más sencillo. Todos ustedes han usado el Avastin y el Lucentis. ¿Notan diferencia entre estos fármacos? Bueno, básicamente los dos funcionan de la misma manera. Uno es el anticuerpo completo, el otro es una fracción del anticuerpo. En realidad los estudios, como el estudio CAT, han demostrado que el bevacizumab no es inferior al ranibizumab, pero tampoco se ha hecho algún estudio que demuestre que uno es mejor que el otro. En realidad básicamente son muy similares. El estudio de CAT fue básicamente por interés financiero de los dueños de la molécula, ¿no? Porque en Estados Unidos, pues, cuando empezó el Avastin a tomar también auge y fuerza, aunque estaba fuera de oportunidad de tratamiento, que le llaman off-label por su sigla, bueno, por su semántica en inglés, querían saber, ¿verdad? Pero los americanos también lo estaban usando, entonces querían saber si verdaderamente valía la pena seguir usando, porque antes del CAT siempre era el mito de que la fracción de Lucentis, que por ser una molécula mucho más pequeña, penetraba mejor la retina y entonces tenía oportunidad de invadir todas las capas de la retina y entonces era más potente. Entonces se hace el CAT, que es un estudio evaluativo, comparativo nada más entre una serie de pacientes que se aplica en teoría con las mismas condiciones. No fue propiamente con las mismas condiciones porque los estudios, los que estaban con Lucentis eran los pacientes que tenían un Medicare más alto y los que estaban con el Avastin que tenían un Medicare más bajo, entonces era un diferente grupo poblacional. Pero bueno, podrían ser más o menos equivalentes y los resultados aportaron que no hay una significancia estadística entre uno y el otro. Entonces esto tiene más significancia más que médica, sino a nivel del dinero y de los intereses de las farmacéuticas. Pero también para los países como los nuestros es un respaldo para poder emplear este tratamiento, porque ya es un estudio multicéntrico controlado, donde el medicamento no generó efectos adversos o generó los mismos efectos adversos que el que está indicado para su tratamiento. Entonces eso es como una doble fórmula para nosotros de beneficio, porque nos corrobora que ya no tiene efectos adversos más que los que tenga el que está indicado, que es el Lucentis, y tiene más o menos la misma acción que tiene el Lucentis en cuestiones de potencia para la indicación. Entonces por eso es algo muy sustancial para nosotros. Doctor Ramírez, ¿cómo escoge si usa uno o el otro? O sea, ¿qué lo hace escoger? ¿O cómo se lo presenta al paciente? ¿O cómo decide si usar Lucentis o Avastin? Bueno, le explico a mi paciente que tiene una lesión en la mácula, que existen dos tratamientos en el mercado, que es el Avastin y el Lucentis. Y realmente el que decide es el paciente. Le digo que tiene la misma función, que funcionan de forma muy similar y que el costo de uno es tanto y el costo de otro es tanto. Y que uno está aceptado por la FDA y otro no. Y entonces el paciente realmente que decide. Si puede pagar el costo de Lucentis, que es abismal al Avastin, pues lo paga. Y si decide el Avastin por la economía, pero realmente yo no le doy la indicación. Para mí funcionan tanto igual el Avastin como el Lucentis. Okay. No tenemos en México gran experiencia con aflibercept, pero ¿han oído alguna ventaja o algo que nos vaya a ayudar? Espero que esté en el mercado pronto, pero ¿qué ventaja nos daría contra los demás?
Bueno, en teoría el aflibercept es un antiangiogénico que tiene una acción más prolongada. Se indica de la misma forma 3 dosis mensuales y después continuar a intervalos de cada 2 meses. La ventaja que tiene es que pues obviamente es un menor número de inyecciones intravítreas con un menor riesgo de endoftalmitis, de cualquier otra complicación a la hora de la aplicación. En realidad yo nada más tuve la oportunidad de ver un paciente inyectado con Eylea. Efectivamente duró 2 meses, era un paciente que previamente llevaba un régimen mensual de ranibizumab y pues esperemos que llegue a México y que efectivamente esto sea así. Aparentemente no va a estar muy económico, pero la ventaja que tiene es que se va a poder fraccionar, al igual que el Avastin, no tantas dosis, pero el hecho de que se fraccione va a hacer que sea un poquito más económico que el Lucentis, aunque va a seguir más caro que el Avastin. En teoría el aflibercept tiene una acción no solo contra el factor de crecimiento endotelial, sino contra otro factor de crecimiento de origen placentario, supuestamente, que también puede modular un poquito la inflamación y probablemente por eso se debe su acción a más largo plazo, ¿no? Pues Vamos a empezar. Ya. Sí, pues parte de la, bueno, acabamos hace unos pocos días hubo pues un intento de lanzamiento, porque realmente no lo lanzaron porque no está a la venta, del aflibercept, y ahí no tenemos, creo que prácticamente nadie experiencia, salvo los que estuvieron incluidos para las series del estudio que era doble ciego, entonces no tampoco tenían una idea clara de qué es lo que estaban colocando. Entonces tenemos 5 estudios básicamente, los View 1 y View 2, y tenemos el Galileo, Copérnico y Vinci, que son estudios que en los primeros 2 son para degeneración macular, tanto en América como en el resto del mundo, y los otros son para edema macular, oclusión de vena y otras membranas neovasculares o miopía. Y bueno, sus resultados son significativos, no más significativos que los que demostraron cuando la primera vez que se hizo la presentación de Lucentis, que eso fue un detonante a algo que normalmente estábamos evitando perder, a algo que ganara líneas. Y su producto de mercadotecnia es que en vez de usarse cada mes, se use cada 2 meses. O sea, aparentemente la molécula tiene una vida más larga de aproximadamente 84 días, entonces se puede extender a usarse cada 8 semanas. Pero en efectividad es más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, les quiero presentar este paciente. Es un paciente de 85 años, médico, curiosamente, que acude porque presentó una degeneración macular en el otro ojo. Y ahora estamos viendo aquí su ojo izquierdo. Aquí tienen el OCT que se hizo del ojo izquierdo cuando vino por el ojo derecho. Y ven que tiene ciertas lesiones aquí en el epitelio pigmentado, etcétera, pero no hay nada de líquido ni nada. Un par de meses después dice que ya le bajó la visión de este lado. Le hacemos el OCT y ven ya hay líquido aquí en la mácula con una membrana neovascular. Aquí se le propone tratarlo, se inyecta curiosamente Lucentis, 3 dosis, y ven que después de 3 dosis de Lucentis la retina pues pierde parte del líquido, no todo todavía, pero 3-4 meses después vuelve a aparecer el líquido, se vuelve a inyectar con una dosis, no se resuelve, se vuelve a inyectar otra dosis, no se resuelve, se vuelve a inyectar otra dosis, total después de ya lleva 6 inyecciones de Lucentis, ya se aplana la retina, va mejorando la visión. 3-4 meses después vuelve a aparecer otra vez líquido, se vuelve a inyectar, se vuelve a mejorar y así nos las pasamos. ¿Ok? Entonces, la duda o la pregunta de esto es, cada cuándo tratamos a estos pacientes? ¿Qué esquema les gusta a ustedes de tratamiento? ¿Cómo los tratan? ¿Podemos en algún momento detener el tratamiento? O sea, ¿cuándo decidimos al paciente ya no tratarlo? ¿Quién quiere empezar? Yo soy de los a favor de dosis-respuesta. Yo trato de empezar con una dosis, hago una geografía de control,
Después ¿Pero hago... a qué le llamas una dosis? O sea, ¿una inyección, o el curso de 3 inyecciones? No, pongo la primera dosis que le correspondería, hago un estudio de angiografía y valoro. ¿Cuánto tiempo? Al mes y medio, 4 o 6 semanas después hago una angiografía, veo, generalmente tienen actividad todavía después de la primera dosis. Aplico la segunda dosis y si con la segunda dosis hay datos francos de tinción, de que está cicatrizado, yo me detengo ahí. Si veo hay algún borde ahí que todavía da duda, prefiero poner la tercera dosis y ahí termino. Lo valoro y puedo ir aplicando mensualmente o según la necesidad de la actividad o no. Pero ese sería mi esquema. Valentina, ¿tú qué esquema usas? A mí me gusta con un ciclo de inducción de 3 dosis a intervalos mensuales y repetir una angiografía y un OCT 7 semanas después de la última inyección para ver si se reactivó o no. En caso de que en ese momento haya datos de actividad, haya líquido, entonces me gusta continuarlo mensual, al menos durante un año y después ya intentar dosis respuesta. ¿Tú, Sergio? Pues siempre tenemos el inconveniente de la capacidad económica del paciente, ¿no? Que una cosa es la que planeamos y otra cosa es la que resulta. Casi siempre nos termina averiando la que planeamos. Entonces, yo creo que el Pierre y Pronto demostraron muy bien que las primeras 3 inyecciones podrían ser en la mayoría de los pacientes suficiente, y después se usa el término entonces de tratar de extender, que es con la presencia después de 3 dosis de inducción, siempre solo colocas la nueva inyección si tienes la presencia de líquido o sangre subretiniana mediante el OCT, ¿no? O caída de la agudeza visual por una línea. Entonces, ese es más o menos el esquema que siempre planea. Cuando los pacientes reaccionan muy bien, pues qué padre, pero como exactamente la mayoría de la historia de los pacientes caen en estas secuencias de que están bien y le dejas de inyectar y al rato vuelven a estar mal, pues efectivamente lo ideal sería tratar de inyectar mensualmente al paciente por lo menos 6 inyecciones. Yo no he logrado convencer a un paciente, por lo menos de los que me toca tratar, de que se pongan mensualmente cada mes durante un año. Me gustaría, ¿no? Pero como a la mitad ya se fueron con otro o ya están aburridos de la inyección y que le sale uno que está mejorando las micras, pero que todavía no está y que todavía no está. El paciente mexicano no es tan disciplinado, entonces siempre tenemos un poquito de problema. ¿Tienen algún truco o algún consejo de cómo les explicamos a estos pacientes que este es un problema crónico que requiere tratamiento a largo plazo y que no es una cosa de darle 3 inyecciones y se van a curar y ya? O sea, ¿cómo le hacen que el paciente les entienda que esto es una cosa que va a largo plazo y que hay que estarlo inyectando y tratando y vigilando durante el resto de su vida probablemente? El inconveniente es que la primera inyección es la maravillosa porque el paciente ve verdaderamente un cambio, quizás con la segunda un tanto más, y creo que con las demás tenemos que usar un poco el poder del convencimiento, porque ya como que lleva a un éxtasis de respuesta en el que efectivamente no hay un rebote, pero tampoco tenemos más y más y más como reabsorción de líquido y que se limpie y que prácticamente quede anatómicamente la mácula como estaba antes. Entonces, yo creo que es hablar mucho con el paciente, que es un problema degenerativo, es un problema que puede atentar contra la agudeza visual central. El paciente que mejor entiende, yo creo que es el que ve 20/80 o mejor, o 20/100 o mejor, porque sabe que todavía tiene la visión y no la quiere perder. Al que le estamos explicando eso con el 20/150 y el 20/200, sirve para poco. El paciente ya perdió la visión, y por mucho que le estés contando historias de que inyéctese porque hay líquido, él ya no va a estar tan ambicioso porque está más renuente porque ha perdido la visión. Las agudezas visuales buenas, yo creo que mejores que 20/80, el paciente sí se amarra al tratamiento, no es más fácil que esté más pegado. Okay. También hay otra cosa, los pacientes que tienen una buena agudeza visual, como dices, Sergio, muchas veces, o la mayoría de las veces, se dan cuenta en el momento en el que les baja la visión, no hay algún cambio, y en algunas ocasiones ellos solos llegan al consultorio diciendo, oiga doctor, ya traigo este problema, ya necesito mi inyección. Pero es cierto que si la visión ya es mala, es muy difícil
convencer al paciente de que siga un tratamiento. O si el otro ojo funciona a la perfección, también es sumamente difícil. Creo que hay dos tipos de tratamientos o dos grandes regímenes de tratamientos. Uno que es lo que llamamos proactivo, que es estar inyectando al paciente antes de que tenga síntomas, o sea, estar adelantándonos al proceso. Y es probablemente lo que hacen en Estados Unidos, que los pacientes tienen seguro, que el gobierno les paga o el seguro les paga sus dosis mensuales, pues los tienen inyectando todo el tiempo. Y lo otro es la desventaja básicamente del proactivo, es básicamente la cosa económica y los riesgos de poner una inyección. El reactivo es obviamente estar tratando cada vez que el paciente lo necesita. El riesgo de esto es que generalmente cuando el paciente lo necesita es que le bajó la visión y no siempre recuperan la visión que tenían antes una vez que los volvemos a tratar. Entonces es poner las cosas en la balanza y presentárselo al paciente tal cual, ¿no? Déjenme presentarles este paciente. Es una muchacha miope, jovencita, que de repente notó un escotoma paracentral. Le hacemos una fluorangiografía, ven que tiene una membrana ahí, pues parafoveal, digamos. Este paciente le hacen un OCT, le harían algo más de diagnóstico. Doctor Ramírez. Pues, aparte de la angiografía, para mí sería suficiente, no le haría un OCT. Ok, y tienes, ¿cómo tratarías esta lesión? Pues ¿le podría regresar tantito? ¿Mm? Parece yuxtafoveal, entonces sí. Pues con el angiogénico. Sí, pero es miópica, entonces sí. ¿Alguien le consideraría ponerle láser? Bueno, aquí básicamente hay dos opciones. Una, utilizar el antiangiogénico, que tenemos la ventaja que en los pacientes miopes funciona muy bien un ciclo de 3 y muchas veces no se tienen que volver a reinyectar, pero como dice el doctor Rodríguez, al estar no subfoveal, se podría intentar también láser. Sí. Aquí estoy de acuerdo con José Luis de que la dosis de respuesta quizá podría ser una buena opción. Los miopes suelen ser membranas neovasculares autolimitadas, no muy extensas, pocas veces tienen extensiones de sangre que dificulten el diagnóstico. Habitualmente el diagnóstico suele ser más fácil y reaccionan muy bien a la dosis del antiangiogénico, cualquiera de los dos. Entonces quizás estaría bien. El OCT se ha tratado de justificar para prácticamente todos los tratamientos de la mácula. Esto es en la parte de la ciencia, ¿no? En la vida real, efectivamente, yo creo que pues no es de tan utilidad, tan grande utilidad. Ya estamos viendo evidente la hiperfluorescencia que aumenta sus bordes conforme avanza el curso del estudio. Pero siempre el OCT nos puede ser más demostrativo y podemos tener un valor volumétrico y cuantitativo de la capacidad de respuesta del paciente al tratamiento. Sí, José Luis. Yo en cuanto al láser no soy afecto en caso de miopes porque el láser en miopes crece, o sea, la huella del láser tiende a crecer y si está muy cerca de la fobia podemos involucrar el centro foveal y entonces bajarle al paciente la visión con nuestro tratamiento. Entonces, ¿y la opción de ponerle antiangiogénico, con eso encoger la membrana y después ponerle láser? Una lesión mucho más chiquita. podría ser de acuerdo a qué tan lejana de la fobia podría llegar a quedar, ¿no? Okay. Déjenme enseñarles otro paciente. Esta es una señora que llega al consultorio porque nota que le bajó la visión del ojo derecho, está en 20/200 y ven que tiene múltiples exudados duros aquí alrededor de la mácula y tiene un desprendimiento seroso que aquí se ve el borde que abarca la fobia y de ahí la razón que le baja la visión. Le hacemos una fluorangiografía y se ve toda esta membrana yuxtapapilar o peripapilar, como quieran llamar, que probablemente era responsable de eso. A una persona así le necesitan hacer un OCT y ¿cómo la tratarían? Valentina, ¿qué le harías a esta paciente? Si tengo el OCT a la mano, definitivamente se lo tomaría, muy probablemente más por fines educativos que porque vaya a ser una diferencia en mi tratamiento, y yo iniciaría con un ciclo de 3 dosis de antiangiogénico, cualquiera de los dos. Ok, le pusimos... Estas membranas respondían muy bien a la terapia fotodinámica, ¿eh?
Aunque estaba, el problema es que el ponen problema de la tratamiento. yuxtapapilar es que tienes que el Aimin ponerlo en el borde del disco. O sea, tendrías muy que cerca, poner probablemente sí. 2 o 3 spots Spots. de láser, porque si no está difícil librar. Yo creo que la actualmente papila. sí, definitivamente la primera instrucción para membranas neovasculares siempre va a ser antiangiogénico, ¿no? Bueno, a esta Pero más o señora menos respondían bien, ¿no? le pusimos 3 inyecciones de antiangiogénicos, la visión mejoró a 20-25, se ve que ya tiene un poquito más de exudados duros porque el líquido se ha ido reabsorbiendo y la membrana realmente está fugando muy poquito, pero 5 o 6 meses después regresa con baja de visión, tiene más exudados duros y le hacemos la florangio y ahora tiene una membrana pues, obviamente mucho más grande, con líquido aquí en el OCT abajo de la fobia. Ahí está la fobia y aquí se ve el líquido abajo de la fobia. ¿Y ahora qué le hacemos? O sea, como viene de otra membrana, es como una membrana extendida, ya tiene un componente fibroso que suelen ser como más resistentes a la terapia. Y porque no fue pues muy noble el tratamiento, o sea, en poco le hizo las 3 inyecciones, le ayudó un poquito, pero... Bueno, le mejoró Es la que visión de también 20-200 a 20. Bueno, es que también tiene 91 años, ¿no? Ya tenía 90 antes, ahorita ya cumplió 91. Entonces, pues ya tiene un epitelio pigmentado muy gastado. Entonces yo por lo menos le pondría 6 inyecciones, ya no me iría con 1 o 2, ¿no? Bueno, le pusimos otra vez Avastin y ven que pues la membrana sigue más o menos del mismo tamaño, la visión ahora está en 20-50, decidí que esto no lo estaba controlando y por lo tanto le puse láser en toda esta, le fotocoagulé toda esta zona, que no lo quería yo hacer al principio porque pensaba que le iba a dejar tenía riesgo de dejar un escotoma grande, prácticamente una hemianopsia altitudinal. Entonces le puse el láser y una semana después del láser me bajó la visión a 20-200. ¿Alguna sugerencia? ¿Y lo inyectaste y a qué tiempo le diste el láser? La inyecté y a la semana o 10 días le puse el láser. A mí O sea, lo, el chiste era encoger la membrana lo más posible, después ponerle el láser. a mí lo que me ha resultado es que si inicio con Avastin y veo que es una no respondedora, a veces cambio a los entes o viceversa, y hay un buen porcentaje que responde. Es que la membrana es gigantesca, son como 3 diámetros de disco, de área, ¿no? Entonces, o más. Y parte de ese diámetro, 4 diámetros de disco, 3 o 4, están ocupando el haz papilomacular, que también entre pues la reacción fibrosa, el líquido subretiniano y las huellas de láser, pues también quizás podrían haber dañado las fibras maculares, ¿no? Entonces, no sé, o sea, todo lo que nosotros vemos en la zona de escotoma es la sombra del láser, ¿no? Básicamente sí. Es muy difícil que juzgar que el láser fue el causal de todo el daño visual, porque mira, ahora ya volvió a ver, ¿no? Entonces a lo mejor estaba inflamada. Básicamente estaba inflamada, la tratamos con antiinflamatorios tópicos tomados, o sea, vía oral, y además sí le inyectamos una dosis ¿Cuáles fueron tus parámetros de láser? ¿De qué? Los parámetros de láser. No te puedo decir exactamente, pero eran tiempos prolongados de exposición a intensidad baja, con un láser amarillo. Ok. Sí, bueno, el láser amarillo, ahí ya daba lo mismo que fuera verde o amarillo, ¿no? Bueno, yo El traté láser de amarillo proteger que la fuera... retina lo más posible, por Ajá. eso fue el láser amarillo. Ok. ¿Sí? Total, después de tratarla con antiinflamatorios y demás, mejoró la visión a 20-40, pero si ven el OCT, pues sigue teniendo líquido aquí, alrededor del área macular. ¿Y ahí que ya le paraste? Pues, ¿ahora qué le hago? Seguir con el tratamiento antiangiogénico mensual por los próximos años. Bueno, básicamente aquí tienen una foto de cómo empezó y una foto de cómo acabó la última vez que la vi, que fue en abril, y ven que, pues, aunque la visión mejoró de 20-200 a 20-40 y ahí andamos, no sé si le hice un servicio o no a este paciente. Vean la diferencia dramática de cómo se ve
de una foto a la otra, pues no sé si le estoy ayudando o no realmente. Creo que la visión se ha mejorado, pero la señora es medio mayor y siempre está deprimida, es que no veo, es que no sé qué y no sé cuánto. Total, le quería enseñar esto. Entonces, todavía está indicada la fotocoagulación en estos pacientes, sirve para algo, vale la pena cambiar de medicamentos, o sea, le empiezo a inyectar Lucentis ahora, o qué le hago, o le inyecto más seguido, o sea, qué le hago al futuro, porque esta señora básicamente es su único ojo bueno. O sea, esta la vi en abril, así estaba, 20-40, pero sé que me va a dar lata todavía. Bueno, definitivamente la fotocoagulación no está proscrita, o sea, está indicada perfectamente para membranas neovasculares extrafoveales y yuxtapapilares. O sea, cualquiera de esos dos casos sigue estando indicada. Creo que en el medio de los retinólogos poco encuentras historias de que siguen tratando láser, o sea, casi nadie lo hace, pero está bien hecho en un paciente así. Y el cambio de medicamento, yo creo que muchas veces nuestra desesperación hace pensar que el medicamento no es el bueno y pensamos que tenemos que cambiar a otra sal, ¿no? A lo mejor no lo tratamos la suficiente cantidad de veces, porque hay series que por lo menos tienes que aplicar 9 inyecciones en un año para que tú puedas decir que el paciente es mal respondedor, ¿no? O no respondedor. Entonces la mayoría de las veces luego nos quedamos con 3 o 4 inyecciones, decimos no respondió, inmediatamente me voy a cambiar a otra. Entonces yo podría quedarme con la misma sal e inyectarla frecuentemente cada mes, 6 veces, no sé. Existe un estudio bastante interesante en el que para este tipo de membranas no respondedoras se cuadriplicó la dosis y se redujo el intervalo a 3 semanas y en realidad no encontraron una diferencia estadísticamente significativa a seguir la dosis normal a intervalos mensuales. Ok, gracias. Déjenme presentarles otro paciente miope. Es un muchacho muy interesante. Vive lejos de la Ciudad de México y viene periódicamente, bueno, llegó originalmente que le había bajado la visión de este ojo, el otro ojo, su ojo derecho tiene una cicatriz, una degeneración coroidomiópica importante que le da una visión de 20-200 y este era su ojo bueno y viene porque le baja la visión. Le hacemos una fluorangiografía, ven ahí una cicatriz aquí en la mácula, que tiene una mínima fuga probablemente aquí de este lado. Lo estábamos tratando, originalmente lo tratamos con terapia fotodinámica en el 2006, no sé cuánto, pero ya estamos en época de los antiangiogénicos, viene el 2009 que le bajó la visión, del 20-50 que habitualmente tiene como a 20-70. Le hago otra fluorangiografía y la verdad no hay gran cambio, no se ve gran fuga. Le hago un OCT, no se ve líquido ahí, pero el paciente insiste que le bajó la visión, ¿sí? Y sí, lo tengo documentado, de 20-50 a 20-70. Entonces, ¿qué lo tratamos, no lo tratamos? ¿No tienes el OCT? Ahí viene el OCT. Sí, porque podría haberse ampliado la lesión retinocoroidomiópica, o sea, que no es que tenga una membrana neovascular activa, aunque podría ser, ¿no? Porque está un poco más reforzado los bordes, reforzado un poquito los bordes y aumentado en intensidad al final del angiograma. Pero también la misma miopía per se puede causar la baja visual, ¿no? Bueno, hay otra cosa que también es importante tener en mente. No siempre se va a ver una fuga en la angiografía y sí va a haber actividad y también puede ser que el OCT esté normal, que no se vea líquido y que de cualquier manera la visión disminuya o hayan otros datos que nos indiquen que hay actividad. Entonces, aunque los estudios son una excelente guía, no son 100% exactos. Bueno, aquí tenemos el OCT del paciente, se ve la cicatriz aquí, la disrupción de la retina en esta zona, pero si ven, no hay nada de líquido ni nada, o sea, parece una cicatriz estable ahí. Sin embargo, el paciente menciona que le bajó la visión y tiene metamorfopsia, entonces, ¿sí lo tratamos? Bueno, yo sí lo intentaría a ver qué pasa si el paciente está de acuerdo.
Este paciente, Es que en este tipo de sesiones luego dices, no lo trato, y luego sacan la siguiente diapositiva y lo inyectaron y mejoró a 20/20 y te quedas así como, bueno, como curiosamente, el malo, ¿no? obviamente este es el único ojo bueno del paciente y con este maneja y todo, así es que sí se da cuenta cuando le baja la visión. O sea, bueno, si es de sentimiento dices lo inyecto, pero por indicación no veo la indicación, ¿no? Bueno, curiosamente sí lo inyectamos y sí le mejora otra vez a 20/50 la visión. Y cada vez que viene, cada 6, 8, 10 meses, es lo mismo. O sea, el doctor me bajó la visión, le vuelvo a hacer los CT, nunca le he encontrado líquido, pero lo inyecto y vuelve a mejorar. Pues ya es una psicoadaptación al antiangiogénico, ¿no? Pues no creo que al paciente le cuesta trabajo pagar los medicamentos y todo. Ya sabes, Sobre todo que la primera vez llevó a la esposa y la segunda ya llevó a la novia, así es que... este mundo de las adicciones. Yo tengo Entonces, pacientes adictos a la Avastin, impresionante. Entonces, básicamente la pregunta es, ¿a qué le hacemos caso? O sea, ¿cómo monitoreamos a esos pacientes? ¿Le hacemos caso a la agudeza visual, al OCT, a la florangio, al Amsler? ¿Qué de todo esto le hacemos caso y qué de esto nos indica que hay indicación, por valga la redundancia, de que necesita más tratamiento? Yo al OCT, o sea, la florangio me sirve como diagnóstico, pero el OCT definitivamente me sirve como pauta terapéutica. Doctor Ramírez. ¿Y la agudeza visual? Agudeza visual y fluorangiografía. A mí el OCT la presencia de líquido, como mencioné al principio, a veces puedes tener una membrana vascular ahí con líquido atrapado que no se reabsorbe por el daño del epitelio pigmentado y eso no va a indicar mi actividad. Para mí la florangio es el estudio pivote. Valentina. Me gusta la florangio como diagnóstico y el OCT y la visión en cuanto a seguimiento. Ok. ¿Alguno le hace caso al Amsler, al paciente que dice o monitorean al paciente, le enseñan al paciente cómo usar el Amsler para monitorearse el solo? ¿O lo están viendo cada mes? No, yo en realidad no utilizo el Amsler. No, sí, pero todavía tengo, creo que cuando nos regalaron de los de terapia fotodinámica. Yo creo que sirve muy bien como dato de urgencia para que el paciente regrese a consulta antes de tiempo, ¿no? No que me sirva como guía terapéutica, ¿no? Porque además es bien subjetivo, es muy complicado de entender al paciente y que el paciente lo refiera y tú le dices hace el dibujo y entonces dibuja un monstruo y tú tratas de... Y como terapia ocupacional para el Sí, como paciente. terapia ocupacional, porque el paciente... O sea, si tú le das libertad al paciente, que se explaya en un papel, entonces empieza a dibujar un montón de cosas que te echas los 15 minutos de consulta en entender su dibujo. Entonces, no... Aquí tenemos, antes de pasar al siguiente paciente para no mezclar cosas, tenemos una pregunta aquí de internet. Dice, el miope no está indicado el láser debido a que la cicatriz se puede llegar a la fobia, eso ya lo mencionamos, ya lo platicamos, que cicatrices de láser muy cerca de la fobia, sobre todo en pacientes miopes, tienden a extenderse y llevarse la fobia de corbata Sí, en acuérdense un tiempo, que la energía del láser se absorbe en el epitelio pigmentado de la retina. Normalmente se puede ampliar con parámetros normales con la cicatriz blanco-grisácea a un 30 o hasta 50% del diámetro, como a los 3 años de la extensión del diámetro de la quemadura. Pero en el miope hay una cuestión que no se puede controlar, que es el runoff es extendido, y una quemadura de 200 micras en 5 años puede ser de 1000 micras o de 800 micras, dependiendo de la escasez del epitelio pigmentado, por lo que siempre me cuesta trabajo hacer tratamientos de fotocoagulación macular cerca de la mácula, presente por el daño extendido que podemos tener, ¿no? Otro pacientito. Como ven, tengo puras pesadillas. Este es un paciente masculino de 56 años. El ojo derecho tiene mala visión a nivel de 20/400 por una cicatriz de toxoplasmosis centrada en la fobia. Y este ojo notó disminución de agudeza visual reciente. Hicimos la fluorangiografía y ven que está la cicatriz, una cicatriz vieja de toxo, y tiene aquí en el margen una pequeña membrana neovascular que está, obviamente, como siempre, apuntando hacia la fobia. ¿Por qué creen que siempre apuntan hacia la fobia estas? ¿Por qué no salen del otro lado las membranas? ¿Por qué en la fobia?
¿Tienes alguna idea, Valentina? Yo creo que si salieran del otro lado, muy probablemente nunca nos daríamos cuenta. Ok. ¿Pero la fobia tiene algún particular metabólico que hace que las membranas tiendan a crecer para allá? Sí, por por un montón de variables, ¿no? Por la disposición anatómica de la mácula y la lateralización de las fibras ganglionares y de el acodamiento que también tienen los fotorreceptores a nivel del lumbo, hacen que la membrana pueda ser más susceptible de crecer allí. Es más susceptible de acumular líquido porque allí no hay las fibras, no está la capa de Müller que está como compactando la retina, por lo tanto la mácula es más susceptible de tener edema. Y pues porque Diosito nos... Pues, ¿No creen que la mácula tiene una actividad metabólica más alta y por lo tanto es susceptible de tener más secreción de factor angiogénico y cosas por el estilo? Sí, pues siempre son las casualidades del destino, porque si no esa cicatriz macular, pues de plano hubiera estado macular central, ¿no? Entonces, pues sí, la casualidad de que siempre se vaya apuntando como un vértice hacia el punto... Yo creo que también tiene que ver la disposición de las fibras siempre, ¿no? Que es como partiendo radiales de allí. Bueno, doctor Ramírez, ¿cómo trataba esta membrana? Pues antiangiogénico. Ok, esta es una membrana que este es paciente que está por ahí del 2006. En esa época yo estaba haciendo tratamientos combinados, les inyectaba antiangiogénicos y les hacía terapia fotodinámica al mismo tiempo. Entonces le hice eso, ahí tiene la membrana ya cerrada y recupera 20/20 de visión el señor. Ok, pero ahí tiene la foto 3-4 meses después y más o menos a esa época viene un día, doctor, quiero que me cheque mis lentes porque ya quiero cambiar mis anteojos, estoy viendo muy bien, 20/15 de visión, pero me asomo a fondo y ahí tiene 2 pequeños puntitos hemorrágicos aquí pegaditos a la fobia. Entonces le hago una florangio y otra vez ahí está la membrana. ¿Qué le hago ahora? Nuevo tratamiento. Claro. ¿Lo mismo? ¿Terapia fotodinámica y antiangiogénico o puro antiangiogénico? Con el puro antiangiogénico. ¿Cuántas? ¿1, 3, 20? Ya está. Yo soy dosis respuesta. Conforme vaya respondiendo, lo voy a aplicar. Ok. Le pusimos una inyección de bevacizumab y la visión mejoró, pero ven que ahí está, si ven no sé si se ve, pero la membrana sigue ahí. O sea, no está fugando como en esta, pero la membrana se sigue viendo ahí. Ok, entonces la membrana no ha desaparecido, pero dejó de fugar y por eso, han desaparecido las pequeñas hemorragias y demás. ¿Le harían algo a esa membrana o la siguen inyectando? ¿Le harían algo más? Yo sí la seguiría inyectando y si esto no es posible, al menos sí la estaría observando muy de cerca. Bueno, estas son después de 3 inyecciones de bevacizumab, le hice la florangio de control y ahí está la membrana, ¿no? O sea, ya lleva 3. O sea, la segunda hilera lleva 3. Sí. Pues sí. ¿Le harían algo más o no? Bueno, o sea, les da miedo esa membrana, es su único ojo y está pegadito a la fobia. Sí, bueno, habría que ver el OCT como siempre, ¿no? Porque si la mácula está bien y no hay quistes, yo creo que la podemos dejar en paz. Si hay quistes intrarretinianos o líquido subretiniano, yo debería de continuar inyectando. Ok. A mí honestamente me dio miedo esa membrana ahí, así es que decidí ponerle otra vez láser aquí en esta zona. Ahí está fotocoagulado, pero me aparece mes y medio después, Qué horror. con nueva sangre, y no le hago nada, y más sangre. Le vuelvo a inyectar. Te dijimos que la inyectaras y no nos hiciste Le vuelvo caso. a inyectar. ¿Para qué le das láser? ¿Eh? ¿Para qué le das láser? Le hubieras inyectado. Total, este paciente lleva 3 terapias fotodinámicas, 10 inyecciones con Avastin, un Lucentis, una fotocoagulación y una mácula destruida, ¿no? Pues está en 20/50 de visión ahorita, y ahí está el OCT, tiene líquido un poquito, etcétera, ¿no? El ranibizumab fue el último. ¿Perdón? El ranibizumab fue no, la última. Curiosamente,
el ranizumab se lo di porque no estaba respondiendo al bevacizumab, le di una de ranizumab y el señor regresó y dice, doctor, esto no me sirvió para nada. O sea, él estaba acostumbrado que cada vez que lo inyectaba con Avastin mejoraba la visión, pero después dejó de mejorar, por eso le cambié la medicina, le inyecté Lucentis, me dice, no me sirvió de nada, y regresamos a hacer lo que mejor le había funcionado, que era la combinación de terapia fotodinámica y Avastin. Entonces le doy terapia fotodinámica y tres inyecciones de Avastin. Y eso lo mantiene más o menos libre de problemas durante entre 8 y 12 meses. Sí, muy mala suerte porque las membranas neovasculares secundarias como las toxoplasmosis o isoplasmosis usualmente eran buenas reactivas al antiangiogénico, ¿no? Si no estaban en una fase como o estrenes angioides o serpinginosa, responden bien si no están en una fase inflamatoria y suelen secarse. Es un caso muy bonito que a lo mejor deberías de publicar porque no estoy seguro que estén tan bonitos muchos casos. Ahora, ¿qué debes de hacer? Pues espérate a la Eylea, a lo mejor puede ser una opción, o inyectar el antiangiogénico. Yo creo que este paciente mensual, debe tener ¿no? una buena respuesta al aflibercept, porque creo que tiene un componente inflamatorio importante, y creo que eso se podría modificar o podría modularse un poquito mejor con el Eylea que como lo hemos estado tratando hasta ahorita, ¿no? Bueno, y en lo que llega la Eylea, un antiangiogénico con esteroide. Probablemente lo debería de contemplar, no se lo he hecho, ¿sí? No, los esteroides no les tengo mucha fe hasta ahorita, pero probablemente en este paciente sería una cosa a considerar. Entonces, ¿cómo sabemos cómo decidimos cuando un paciente deja de responder y hay que hacer algo más? Ya sea cambiar de diagnóstico, o cambiar de régimen, o cambiar de medicamento, o cambiar de médico. O sea, ¿qué parámetros buscan ustedes para decidir si un paciente hay que cambiarle algo porque no está respondiendo a lo que estamos haciendo? Yo me guío mucho por la visión. Si la visión sigue bajando a pesar de su tratamiento mensual, y continúa con líquido en el OCT y hiperfluorescencia en la fluorangiografía, yo ahí lo consideraría como un paciente no respondedor. Pues dos opciones, poco respondedor o no respondedor, ¿no? Porque tenemos pacientes poco respondedores y lo justificaría cambiar de tratamiento hasta después de 9 inyecciones, no respondedor después de las primeras 3 inyecciones, que no vea ningún tipo de evolución de la patología, no le voy a seguir intentando si en las primeras 3 no me hizo efecto. Y en ese caso, ¿le cambias a otro medicamento o le cambias de técnica por completo? O sea, ¿todavía usas la terapia fotodinámica, por ejemplo, o algún otro tipo de tratamiento? Pues yo creo que la terapia combinada con fotodinámica y antiangiogénico puede ser efectiva en estos casos no respondedores. Hay series muy interesantes en donde los pacientes tuvieron una buena respuesta, aunque tampoco está estadificado como una segunda pauta de tratamiento, ¿no? Yo creo que la segunda siempre está a expensas de la experiencia del médico, y podemos poner 1 miligramo de triamcinolona que perfectamente podría funcionar asociado a Avastin o Lucentis nuevamente, o terapia fotodinámica asociado a Avastin o Lucentis. Quizás por el caso que tienes, yo creo que sí cambiaría Lucentis definitivamente, y lo intentaría combinar con alguno de los dos. A ver, esta es pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene experiencia con el implante de dexametasona y terapia antiangiogénica como tratamiento combinado? No, en general los esteroides intraoculares no me gustan mucho. No, pues no. Les tengo mucho respeto. Sí, pero el doctor Hans Promo sí tiene mucha experiencia y propone muchas veces tratamientos combinados en pacientes, digamos, de respuesta difícil, básicamente con terapia fotodinámica y algún antiangiogénico. Como pregunta, ¿qué técnica usan para inyectar a los pacientes?
¿Les dan antibióticos? No les dan antibióticos, los ponen lo hacen en el quirófano, lo hacen en el consultorio, con anestesia tópica, anestesia subconjuntival, les ponen blefaróstato, no les ponen blefaróstato, los limpian con isodine o no los limpian con isodine. En general, ¿cuáles son sus técnicas para poner las inyecciones? Pues yo la mayoría de mis casos, de mis pacientes, los meto a quirófano. Sí hay algunos casos que meto en un área especial que nosotros tenemos para aplicación de medicamentos intravítreos, y pues la técnica normal, asepsia, antisepsia, o sea, la lavamos con yodopovidona, el bléfaro, podemos antibiótico, no les mando antibiótico profiláctico, y bueno, antibióticos posteriores, claro que sí, y bueno, ya sea fágico o pseudofágico, pues a 3 o 3.5 milímetros y listo. Pues depende de la cooperación del paciente. Si el paciente veo que sube mucho el ojo, pues se lo pongo abajo. Si el paciente mueve el ojo para todos, pues prefiero ponérselo arriba. Pero donde realmente coopere el paciente, ¿no? ¿Sí pone los ojitos en blanco cada vez que te ve? Pues abajo. Bueno, nosotros hacemos las inyecciones de intravitrio no en quirófano, sino en un área designada especialmente para esto. Utilizamos yodopovidona siempre, blefaróstato siempre. A mí me gusta utilizar gilocaína subconjuntival. Siento que esto hace que al paciente le duela menos y que su apego al tratamiento sea más fácil. Y en cuanto a la localización, pues las dos tienen pros y contras, entonces yo estaría de acuerdo con el doctor Rodríguez en que cualquiera de los dos. La ventaja de ponerlos superior es que si tuviéramos algún desgarro o algún agujero con una neumoretinopexia podría solucionarse. Y una de las desventajas de ponerlo inferior, a pesar de que es más fácil, es que en teoría en la parte inferior del ojo podrían haber más bacterias. Valentina, aquí tenemos una pregunta de alguien por internet, del doctor Cosío, de Colima. Dice, después de aplicar el antiangiogénico, ¿cuándo considera realizar nuevamente un OCT? A ti que te gusta seguirlos con OCT. Si llevan ya 3 dosis de antiangiogénico a las 7 semanas, porque es cuando yo considero que ya no existe un efecto del antiangiogénico y que si se va a reactivar va a aparecer en el OCT. Ok. Y otra pregunta que tenemos, el doctor León, dice, ¿en qué pacientes se aplican esteroides, inyección o dispositivo de depósito? ¿En qué pacientes están indicados ponerles esteroides cuando existe una membrana neovascular subretiniana? O sea, ¿qué pacientes considerarías tratarlos con esteroides? Supongo que aparte de y no en vez de un antiangiogénico. Yo creo que actualmente no. De depósito se inventó una cánula supraescleral porque pasaba por debajo de la glándula lagrimal, que es como una aguja curva que podía más o menos redondear al globo y depositar la triamcinolona retrovulvar. Eso lo hicimos por ahí de los 2000 al 2005, después cuando vino el antiangiogénico casi lo dejamos de usar, y yo en lo personal no recomendaría utilizar esteroides de depósito, por lo menos para membranas neovasculares. Okay. Aquí nos pregunta el doctor Domenzain si usan cubrebocas en estos pacientes cuando los van a inyectar. ¿Ustedes se ponen cubrebocas o el paciente se pone cubrebocas o le piden que no hable o qué le hacen? Sí, nosotros ponemos un campo que cubre la cara del paciente y nosotros por supuesto que con cubrebocas. Okay. ¿Alguna pregunta aquí del público? Que no veo. No veo, así es que quien quiera preguntar algo se para y me la hace llegar por oído. ¿No hay dudas? ¿Ya quieren cenar? Bueno. Entonces, nada más rápido, como resumen, hemos visto que neovascularización coroidea es común, pero no siempre es muy fácil de diagnosticar, tiene sus chistes. La base del tratamiento actual siguen siendo los antiangiogénicos, pero hay otras opciones útiles que deben de contemplarse en pacientes que a lo mejor no están respondiendo todo lo bien que quisiéramos. Aún no tenemos un antiangiogénico ideal, todos ellos
su duración es limitada y hay que estar tratándolos por tiempo prácticamente indefinido porque no sabemos realmente, estamos tratando una complicación, no estamos tratando la enfermedad, el origen de la neovascularización, las razones de la neovascularización no han desaparecido y por lo tanto requieren tratamiento a largo plazo. Los esquemas de tratamiento no están bien definidos todavía, cada quien, como vieron, tiene su esquema de tratamiento y cada quien básicamente, como le ve en la feria con estos pacientes, y cada enfermedad responde diferente. O sea, sabemos que los miopes en general responden un poquito mejor que los degeneraciones maculares, etcétera. Entonces hay que ajustar los esquemas de tratamiento a la patología y a cada paciente. Solo estamos tratando una complicación de una enfermedad, no estamos tratando a la enfermedad en sí y por lo tanto podemos pensar que esta nunca se va a quitar hasta que no quitemos la enfermedad y como eso no lo podemos hacer todavía, probablemente estos pacientes los tenemos que vigilar de por vida. Muchas gracias y buen provecho. Muchas gracias a ustedes.